Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más con ustedes, gracias por ver el presente video. Continuando con ángulos en posición normal, ahora vamos a analizar los signos de las razones trigonométricas. ¿Ya? Pero antes observemos lo siguiente. Con nuestras calculadoras hallemos el signo y el valor de las siguientes funciones trigonométricas. Aquí nos piden calcular seno de 40 grados. Entonces presionamos seno de 40 grados y esto es 0.64. Vamos a anotar simplemente por ahora con dos decimales, pero además voy a anotar, además de su signo, más 0.64. Bien, ahora voy a calcular seno de 130 grados. Seno de 130 grados. Y tenemos más positivo, ¿no es cierto? 0,76. Positivo 0,76. Ahora nos piden calcular seno de 200 grados. Seno de 200 grados. Y el valor es menos 0,34. Anota, menos 0,34. Y finalmente nos piden calcular seno de 320 grados. Entonces anotamos seno de 320 grados. Y esto es igual a menos 0,64. Ahora preguntémonos. Para seno de 40 grados el signo es positivo. Para seno de 130 el signo también es positivo. Para seno de 200 grados el signo es negativo. Y para seno de 320 grados el signo es negativo. La pregunta es, ¿a qué se debe la variación de los signos de las funciones trigonométricas? La respuesta es la siguiente. El signo de las razones trigonométricas viene determinado por el cuadrante en el que se encuentre el ángulo. Es decir, va a variar los signos de acuerdo al cuadrante donde se encuentre. Entonces, analicemos cuadrante por cuadrante para cada una de las funciones trigonométricas. Vamos, muchachos, para el primer cuadrante. Ahora primero tracemos un punto cualquiera en el primer cuadrante aquí, ¿no? Por ejemplo, este punto. Este punto será 4 para X y 3 para Y. Claro, porque en este caso aquí hay 4 unidades, ¿no? Y aquí hay 3 unidades. Por lo que el punto será el punto 4, 3. Ahora, si trazamos un triángulo para el punto 4, 3 sobre el eje X, tendremos que los catetos en todo caso serán 3 y 4, ¿no? Es decir, 4 para X, 3 para Y. Ahora el ángulo en posición normal, al cual lo vamos a denominar como alfa, será este, ¿no? Ahí está. Claro, siendo 4 y 3 los catetos, la hipotenusa va a ser 5, ¿no? Ese valor lo podemos calcular con el teorema de Pitágoras. Ahora observemos que en ambos casos los signos son positivos. Ahí está, positivo, positivo para el cateto. De todos modos, la hipotenusa siempre nos va a salir positivo. Entonces, de manera general, vamos a tener lo siguiente. Un punto cualquiera aquí, ¿ya? Vamos a trazar el triángulo. Aquí está, donde los signos tal como nos hemos guiado aquí, en este caso va a ser más X y esto va a ser más Y. El ángulo alfa en posición normal va a empezar con del eje X en sentido contrario a las agujas del reloj. Muy bien, y este radio vector o la hipotenusa en todo caso, lo vamos a nombrar como R. Ahora establezcamos las funciones trigonométricas. Decimos, seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, lo que quiere decir que es más Y sobre R. En este caso lo que estoy analizando son los signos de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes, por lo que analizando el signo, este va a ser positivo, ya que R siempre es positivo. Entonces, más entre más, vamos a tener más. Coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto es más X sobre R. Por lo que el signo de la función coseno en el primer cuadrante también va a ser positivo. Tangente de alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es más Y sobre más X. Por lo que más entre más es más, entonces puedo concluir que el signo de la función tangente en el primer cuadrante, es decir, desde 0 grados hasta 90 grados, también va a ser positivo. Muy bien, ahora analicemos para cosecante de alfa. Cosecante es función inversa de seno, lo que querría decir que es R sobre más Y.
o hipotenusa sobre cateto opuesto, por lo que el signo también va a ser positivo. Ahora, en todo caso, analizando de manera lógica, si seno es positivo en el primer cuadrante, su función inversa también será positivo. Por lo que concluiríamos de que si coseno es positivo, secante también va a ser positivo. Tangente, cotangente, que es función inversa de tangente, también será, el signo va a ser positivo, ¿no? Entonces, de ese modo, diríamos que todas las funciones trigonométricas en el primer cuadrante, es decir, desde 0 a 90 grados, van a tener signo positivo. Ahora vayámonos al segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Antes analicemos en este pequeño espacio cuadriculado. Ya ubiquemos este punto, ¿sí? Ahora tracemos el radio vector y formemos un triángulo sobre el eje X, donde en este caso, si contamos el número de cuadros que hay hasta esta parte, hasta aquí, esto sería menos 4, ¿no? Y el segmento vertical o el lado opuesto vertical sería más 3. Claro, es más 3 porque hasta aquí hay 3 unidades y hasta aquí hay menos 4, ¿no es cierto? Y ya habíamos indicado que la hipotenusa siempre va a ser positiva. En todo caso, aplicando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa va a ser 5. Ahora, ¿dónde va? Ahora, el ángulo, estamos hablando para el segundo cuadrante, entonces el ángulo en posición normal va a ser esto, ¿no? El ángulo alfa. Muy bien, entonces vamos a generalizar esta situación para el segundo cuadrante. Vamos a hacer de cuenta que aquí está el punto y sobre este punto vamos a construir un triángulo sobre el eje X, donde si comparamos, aquí tenemos menos 4, ¿no? Porque estamos en el eje negativo de las X. Por lo que aquí vamos a tener menos X. Y este lado opuesto va a ser más Y. Y el ángulo en posición normal será este ángulo, ¿no? Hasta llegar al segundo cuadrante. En todo caso tengo alfa, ¿ya? Y el radio vector, de manera general, lo estamos simbolizando como R. Ahora establezcamos las funciones trigonométricas de seno de alfa. Decimos, seno de alfa es igual a la relación cateto opuesto hipotenusa, es decir, más Y sobre R. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, menos X sobre R. Tangente de alfa es cateto opuesto, cateto adyacente, es decir, más Y sobre menos X. Ahora observemos los signos. Más Y sobre R, el signo, en todo caso, aquí va a ser positivo. Aquí menos X sobre R, el signo va a ser negativo. Aquí más entre menos, el signo va a ser negativo. Por lo que vamos a indicar que seno en el segundo cuadrante, es decir, desde 90 grados hasta 180 grados, el signo para la función seno va a ser positivo. El signo para la función coseno, el signo de la función coseno será negativo. Y el signo de la función tangente será negativo. ¿Ya? Entonces, tal como habíamos analizado para el primer cuadrante, si seno es positivo, cosecante también en el segundo cuadrante va a ser positivo. Si coseno es negativo en el segundo cuadrante, secante, que es su función inversa, también va a ser negativo. Tangente, que es negativo en el segundo cuadrante, su función inversa también va a ser negativa. Ahí está entonces los signos de las 6 funciones trigonométricas para el segundo cuadrante. Vámonos para el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Analicemos antes en este pequeña hoja cuadriculada. Entonces tomemos este punto, ¿ya? Construyendo sobre ese punto un triángulo sobre el eje X vamos a tener. En todo caso este va a ser la hipotenusa, ¿sí? Aquí está uno de sus catetos, en todo caso cateto opuesto y aquí el cateto adyacente. Si asignamos valores a los lados de este triángulo así formado, entonces según nuestro plano cartesiano, este va a corresponder a menos 4. Y obsérvese bien que este cateto opuesto corresponde al lado, aquí esto es menos 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos 1, menos 2, menos 3. Por lo que este lado va a ser menos 3. Ya les había indicado que la hipotenusa siempre es positiva. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras para los catetos menos 3 y menos 4, la hipotenusa nos va a dar un valor de 5. ¿Cuál es el ángulo en posición normal para el tercer cuadrante? Es este es el ángulo
alfa para nosotros. Por lo que ahora vamos a generalizar en este esquema. Vamos, este es un punto cualquiera del tercer cuadrante. Ahora construyamos el triángulo sobre el eje X. Entonces aquí voy a tener el radio vector. Ahí está. Donde los catetos de manera general van a ser, aquí va a ser menos X y este cateto opuesto va a ser menos Y. Nos tenemos que guiar de este comportamiento que ya sabemos. Ahora, el ángulo para el tercer cuadrante en posición normal partirá desde el eje positivo de las X hasta ahí. Entonces este es nuestro ángulo alfa, siendo el radio vector, ¿sí?, de manera general R. Muy bien, ahora establezcamos las funciones trigonométricas para el tercer cuadrante. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, menos Y sobre R. Lo que quiere decir que la función seno en el tercer cuadrante será negativo. Recordemos que el tercer cuadrante varía desde 180 grados hasta 270 grados. Entonces, desde 180 a 270 grados, la función seno será negativo. Ahora, para la función coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, menos X sobre R. Por lo que el signo de la función coseno en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, será negativo. La función tangente. La función tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, es menos Y sobre menos X. Por lo que menos entre menos es más, y vamos a decir que la función tangente en el tercer cuadrante es positivo. Ahora habíamos indicado que las funciones inversas son exactamente a sus funciones directas, por lo que cosecante de alfa también en este caso va a ser negativo, siendo inversa de seno. Secante es función inversa de coseno, por lo que la función secante también va a ser negativo en el tercer cuadrante. La función cotangente será positivo en el tercer cuadrante, siendo tangente positivo. Entonces, estos son los signos de las funciones trigonométricas en el tercer cuadrante. Bien, vámonos al último cuadrante, al cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Entonces, ubiquemos un punto en el cuarto cuadrante. Ahí está un punto en el cuarto cuadrante. Ahora tracemos un triángulo sobre el eje X. Ahí va. Ahora, si observamos, ¿sí?, cuáles son los valores que toman cada uno de los catetos de este triángulo formado. Vamos a decir que el cateto adyacente, este es más 4 y el cateto opuesto es negativo, es menos 3, siendo el ángulo en posición normal esta que parte desde el eje X positivo, ¿no? Entonces le vamos a asignar como alfa. Ahora, la hipotenusa siempre va a ser positivo. En todo caso, aplicando el teorema de Pitágoras, este valor va a ser igual a 5. Muy bien. Haciendo ahora de manera general, tendremos, aquí tenemos un punto cualquiera, ¿sí?, a partir del cual vamos a formar un triángulo sobre el eje X y vamos a tener más X para este cateto y menos Y para este otro cateto. Ya el radio vector, siendo que la hipotenusa siempre es positivo, simplemente vamos a poner R. Y el ángulo en posición normal será este, ángulo alfa. Ahora establezcamos los signos de las funciones trigonométricas para las 6 funciones. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, menos Y sobre R, lo cual nos indica que el signo en el cuarto cuadrante para la función seno será negativo. Claro, el cuarto cuadrante varía de 270 grados a 360 grados. Bien, vamos para coseno. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, lo que quiere decir que es más X sobre R, por lo que la función coseno en el cuarto cuadrante va a ser positivo. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, esto es menos Y sobre más X. Haciendo la división menos entre más, esto es menos. Por lo que la función tangente en el cuarto cuadrante va a ser negativo, siendo que, como habíamos indicado anteriormente, las funciones inversas tienen los mismos signos que sus funciones directas, por lo que la función cosecante, que es inversa de seno, entonces esto también tendrá signo negativo en el cuarto cuadrante. La función coseno, la función secante tendrá signo positivo en el cuarto cuadrante, tal como indica coseno.
Ahora, la función tangente será o tendrá signo negativo en el cuarto cuadrante, tal como es su función directa, ¿no? Tangente de alfa. Muy bien, de ese modo hemos descrito los signos de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. Un resumen lo puedes encontrar en cualquiera de los textos de trigonometría o, en su caso, también lo puedes encontrar en mi texto. Muchas gracias, queridos amigos. Espero que les sirva este video y que Dios los bendiga. Gracias.